Bienvenidos a La Oveja Eléctrica, un espacio que explora la cultura abierta de la ciencia y el pensamiento. ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal, Kelly? Pues el día de hoy tenemos un tema apasionante. Así es, Kelly. Fíjate que el día de hoy vamos a hablar de las nuevas posibilidades que abre la investigación médica de una molécula asombrosa. Para ello, Pepe Gordon conversa ni más ni menos que con el doctor Ferit Murad, Premio Nobel de Medicina. Dr. Ferit Murad, thank you very much for this interview for the Electric Sheep. And I would like to know how was the passage from a molecule that was called aminase to be a wonder. We are talking about nitric oxide. We discovered the biological effects of nitric oxide in 1977. After working in what I call cell signaling for about 20 years. As a student, as a trainee, I was very interested in how hormones and drugs worked. How do cells communicate with each other? How do they talk to each other? And they do it by making molecules, hormones, neurotransmitters, Yes. Cytokines, growth factors that regulate the biochemistry, biology of other cells. And I was very interested in that process. We accidentally discovered nitric oxide. And we discovered it because we found that cyclic GMP would cause relaxation of smooth muscle. Airway smooth muscle, gastrointestinal smooth muscle, vascular smooth muscle. And because of its effects, we tested a very important old drug, nitroglycerin. Nitroglycerin had been used for angina, chest pain, for more than 100 years, but nobody understood how it worked. So we tested it, and it caused relaxation, and when it did, it increased cyclic GMP production. And we said, my goodness, this is how nitroglycerin works. And we tested other compounds that had nitro groups, and they also increased cyclic GMP and caused relaxation. And we said, my goodness, what's common with all of these drugs is they're all precursors to make nitric oxide. And the nitric oxide formation is going to be important as a signaling molecule. And sure enough, that turned out to be true. And those were the first publications in 1977. And today, in the field of nitric oxide research, there are more than 100,000 publications. It's become a very popular area. And in an unexpected area, because nitric oxide was thought to be something that contaminated with cars, no? Exactly. It's been known since the 1950s that it was a pollutant coming out of automobile exhaust, smokestacks, cigarette smoke, anything that would combust fossil fuels would create nitric oxides. The nitric oxides interact with ozone to cause pollution and contamination. So when we discovered the biological effects of nitric oxide, there was a lot of resistance from people. They said, no, it can't be important, it's a poison, it's toxic. How can it be so good? Well, it turns out it can do either one. And it's really whether it's a good biological molecule or a toxic molecule depends on the concentrations and the other conditions and the biochemistry of the process. So in the body, nitric oxide can be very, very beneficial. It regulates blood pressure, blood flow, nutrients to tissues. But if you make too much in the wrong time, it can be toxic and it can kill cells too. So we're trying to figure out how to regulate nitric oxide formation to the right concentration so it's beneficial and it's not going to be toxic. Yeah. How can we use that information to treat cardiovascular disease, come up with new drugs? How can we use that information to regulate neurotransmission of cells in the brain? How can we regulate cancer cells and inhibit their proliferation? How can we regulate the differentiation of embryonic stem cells
to become heart cells or neuronal cells. And all of that's possible. It's been an exciting area. En verdad, un área emocionante de investigación. Me intriga particularmente este principio de la naturaleza presente también en las novelas, en este marco de las relaciones interpersonales, que nos dice que lo que es veneno en un contexto, en otra historia, puede restaurar la vida. Más adelante hablaremos con el Premio Nobel Ferit Murad sobre las posibilidades médicas del óxido nítrico. Un adelanto, un subproducto de estos estudios es el Viagra. Así es, Pepe, la famosa pastillita azul. Después de un corte volvemos con este interesante tema, pero antes vamos con las notas que nos trae nuestra compañera Silvina Espinosa de Los Monteros sobre las investigaciones que hace en México una casa abierta al tiempo. Universidad Autónoma Metropolitana, 35 años de compromiso social. Las altas demandas de especies acuáticas de ornato, conservación o alimento han provocado un lamentable deterioro de los ecosistemas, por lo que el equipo del Laboratorio de Alimento Vivo de la Universidad Autónoma Metropolitana desarrolla biotecnias para producir organismos acuáticos en cultivo con el empleo de un probiótico que contribuye a mejorar la salud de especies comerciales criadas en cautiverio. El maíz ha sido por años el principal ingrediente de la cocina mexicana. Sin embargo, el uso intencional de transgénicos en su producción hoy lo colocan en medio de la controversia mundial. De ahí que la Universidad Autónoma Metropolitana se una a este debate a través de trabajos de muestreo y monitoreo de maíz criollo en zonas como Milpalte y Xochimilco, a fin de identificar cultivos modificados genéticamente y determinar su viabilidad como medida de adaptación frente al cambio climático. Como respuesta a las alarmantes cifras de maltrato, explotación, pobreza y salud de la niñez en México, el Programa Infancia de la Universidad Autónoma Metropolitana ha puesto en marcha vías de investigación y práctica para cuidar el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño con el propósito de garantizar la vida digna de este sector de la población, lo que incluye, entre otros, la formulación de estrategias para niños de la calle y alternativas tecnológicas para infantes con problemas auditivos. La Agencia Aeroespacial Alemana está desarrollando un grupo de robots encargados de recolectar basura espacial. Este proyecto recogerá escombros que han quedado flotando en la atmósfera luego de más de 5.000 lanzamientos al espacio. Dicha labor tiene la finalidad de evitar accidentes, como el choque entre estos desperdicios y las sondas espaciales que actualmente se encuentran en funcionamiento. Estamos de regreso en La Oveja Eléctrica con el tema de una molécula asombrosa para los mecanismos de restauración de la salud. Pepe Gordon conversa con el Premio Nobel de Medicina, el Dr. Ferit Murad, sobre las posibles aplicaciones del óxido nítrico en el campo de la salud. Un derivado de esta investigación es el Viagra, que tiene otras aplicaciones médicas además de las que ya conocemos. What nowadays is proving its efficiency to combat illness? Well, the work in the laboratory is looking very promising. Today, there are probably, I would say, almost every big pharmaceutical company has programs with nitric oxide research. And there are probably at least 70 biotech companies around the world looking at nitric oxide, all hoping to discover new novel drugs. And many drugs have been found, and they're being used for a variety of diseases. Yes. For example, even Viagra is a result of our byproduct from research. Yes. We found many years ago when we increased cyclic GMP production or blocked its degradation, we relaxed blood vessels. Well, that's the mechanism of penile erection. There are nerves that innervate the blood vessels in the corpus cavernosum of the penis to increase cyclic GMP levels. That causes relaxation. The blood vessels fill up with blood. That's the mechanism of erection. Yes. Viagra inhibits the degradation of cyclic GMP. It's like taking a bucket and you open the faucet to fill the bucket with water. The faucet is nitric oxide. It regulates the accumulation of water, which is cyclic GMP. The bucket fills up, but there's a hole in the bottom, and the water runs out. So to make the bucket fill up with water, you plug the hole,
and you plug the hole with Viagra. Okay, that's the concept. So you make a messenger, and the steady state concentrations in the tissue are a function of the rate of formation and the rate of degradation. Viagra controls degradation, nitric oxide controls the production. And also, there is a progress in other fields in medicine with nitric oxide. Absolutely, and also Viagra. And we're now using Viagra in pulmonary hypertension, other diseases. We're going to start treating patients with brain cancer with Viagra. Oh. I think it'll work. You think it will work? Yes. What's the principle there? By increasing cyclic GMP. It suppresses the proliferation of the tumor. And in multiple sclerosis also there is some headway in in the neurodegenerative diseases, there's information to suggest that nitric oxide is important, but it's so complicated. And the problem we have with neurodegenerative diseases, particularly Alzheimer's, but also in multiple sclerosis and Parkinson's and other dementias, is that we don't have good animal models. We can do tests in the laboratory, but we don't have the animals to test the concept. And you need that before you test it in humans. Yeah, I see. So to go from the basic research into humans is very risky. And if you don't do it properly, the experiments will fail. A very important development in trying to understand how stem cell, not research, but production, can affect the cancer growth. And I would like to know what the relationship are you investigating or are you researching into this matter, because nitric oxide, it seems it has something to do also with stem cell production. Many, many years ago, when we first started working with cyclic GMP, we did some experiments which suggested to me that cyclic GMP, guanosine monophosphate, might have an effect in cancer, maybe. But we didn't have enough tools. We didn't have all the reagents, the antibodies, and everything else that we needed. We didn't have the enzymes purified. So we stopped the research knowing we couldn't make progress. And then about 6 years ago, I realized that stem cells have a lot of similarities to cancer cells. And I thought, okay, let's look at embryonic stem cells to see if we can regulate their differentiation, the conversion from a stem cell to a heart cell or to a brain cell, a neuronal cell. And we can. By manipulating nitric oxide, we can make the cells differentiate into different cell types. So then we said, okay, let's go back and look at cancer now. So we've been taking cancers and isolating the stem cells from cancers and finding that they behave a lot like the embryonic stem cells. So the information from stem cells, I think, could be useful and applicable to cancers and vice versa. But there's some differences. There's not a clear similarity. There's some suggestions, but a lot more work has to be done. But it's encouraging. And because of that work, we came up with some new approaches to treat some tumors. Whether it's going to work now in humans, we don't know, but we need to do the experiment. There is the possibility of trying to understand exactly how the nitric oxide works instead of having to reproduce or to insert the stem cell into another part of the body to try to cure it. If we can understand how we can regulate the differentiation of stem cells and their proliferation, perhaps someday, 20 or 30 years from now, we could come up with a cocktail of drugs to recruit the endogenous stem cells in a patient's body. All of our tissues have stem cells. Yes. The muscle, the fat, the heart, they all have stem cells. And if we could give drugs to recruit those stem cells to proliferate and differentiate, we won't need tissue transplantation. We won't need to transplant kidneys or livers or hearts or lungs. Maybe we could do it with drugs, but that's a long way off.
a lot of work needs to be done before we get to that point. Esto es como trabajar en el nivel de la savia para poder alterar el color de un pétalo desde su interior. Estamos ante los secretos íntimos que nos permitirían regular cómo se diferencian las células. Seguiremos hablando de las investigaciones médicas que tratan de descubrir los misterios de la naturaleza. Pero antes, vamos al performance de la ciencia con Kelly Aro. Pues querida Kelly, el día de hoy hemos estado hablando de la salud, de los problemas de salud en nuestro cuerpo y nos traes un performance que tiene que ver también con esto, el efecto del cigarro en nuestro cuerpo, el problema y el daño que nos puede traer el cigarro. Así es, Pepe, justamente. Un modelo, ¿no? Un modelo, aquí tenemos un modelo de pulmón que hizo la producción de la oveja eléctrica. Tenemos un cigarro ya prendido, un popote, está en una botella con un algodón y aquí lo que vemos, yo estoy bombeando la botella como si alguien estuviera fumando. Ajá. Y vemos cómo el humo va bajando. Ajá. Sí, ahí se ve claramente cómo va bajando. Y podemos empezar a ver, esto es claramente como si estuviera pasando por los pulmones de una persona que fuma. Como si hiciéramos transparente nuestro el pulmón. Cuerpo, justamente, y lo interesante de este modelo es que muchas personas dicen el cigarro es dañino, es malo para la salud, además de que huele horrible y demás, pero aquí lo estamos viendo claramente, vemos como el algodón, que en un principio era blanco, se está cambiando de color, se está poniendo café por la nicotina, y entonces al pulmón le está haciendo daño. Sí, bueno, sabíamos todos que hay gente que al fumar mucho tiene luego los dientes de color amarillo con la nicotina y también los dedos se les ponen de color amarillo, pero aquí estamos viendo lo que está pasando en nuestro cuerpo. Al interior. Al interior, precisamente cuando estamos fumando. Y bueno, una advertencia de qué pasa en nuestro cuerpo con este hábito nocivo para la salud. De verdad te agradecemos como siempre tu participación aquí en el Performance de la Ciencia. Y bueno, nosotros volvemos después del corte con el Premio Nobel de Medicina Ferit Murad y los misterios de las moléculas que pueden restaurar y regular nuestra salud. Como de rayo, estamos de regreso en La Oveja Eléctrica con el tema de los hallazgos médicos que surgen del conocimiento de las moléculas que regulan la comunicación más sutil en nuestro cuerpo. Pepe Gordon conversa con el Premio Nobel de Medicina Ferit Murad sobre la creatividad científica y una investigación que podría ser revolucionaria en el campo de la salud en la búsqueda de nuevos medicamentos. Looking at this whole research, it comes out from a great idea, from a great angle and insight. What is this insight that has changed so much medicine as will be practiced tomorrow and it's beginning to be practiced today? Well, we call it creativity, discovery. Yeah. And that's what Alfred Nobel is all about. We have ideas. Some of them are crazy. You might say, well, that's cleverness. It's craziness sometimes. You have to daydream and say, is that possible? And then if it is, you think it is, you have to go demonstrate it and prove it. And that's the excitement of science, is to take a concept that nobody else has and believe that it's going to work and figure out how to do the experiment to prove that it works. And then you get the answer, and you're the only person in the world that knows the answer. That's exciting. Very exciting. And then you hope that that information is going to help people. Oh, yes, of course. And let's talk about some crazy dream that you have nowadays. Well, in that sense. There are a lot of problems I would like to solve. It will be nice to figure out how to regulate stem cells, cancer cells, use that for treatment. Another area of research that we're working on in the laboratory, about 30 years ago, with some collaborators while I was on the faculty at Virginia, we discovered that some strains of E. coli that cause diarrhea. In Mexico, you call it turista.
Yes, turista. Diarrhea from E. coli. Some strains produce a toxin, a peptide, that activates the production of cyclo-GMP in the intestinal mucosa. The cyclo-GMP ends up phosphorylating the cystic fibrosis transmembrane conductance channel to transport chloride and sodium in water to cause diarrhea. And I've always thought that that's an interesting pathway to go look for an inhibitor to treat diarrhea. Oh. Right? About 6 or 7 years ago, we started doing that research again. After doing it many years ago, we stopped, and then we started again. And sure enough, we have discovered a new drug that blocks diarrhea from E. coli in animals, but it also blocks diarrhea from cholera and other organisms. It inhibits all of the bacterial toxin diarrheas. And I would like very much to see that developed as a new therapy, because diarrhea is an important problem all over the world. It's responsible for killing about 2 million people every year in underdeveloped countries, mostly children and elderly people. So if I can get that developed, and that would be another major contribution. So I trained in medicine, I trained in pharmacology, I trained in biochemistry. Long time of training. But I enjoy going from very basic research to very clinical research and back again to basic research. How do you put it all together? To integrate all the maps Try. of the medicine to envision a new future in medicine. Right. Dr. Farid Murad, thank you very much for this interview. Subrayo la idea de explorar lo impensable, lo que a veces parece locura, pero puede abrir nuevas puertas para curar el cáncer o para tratar la diarrea que, como hemos visto, causa más de 2 millones de muertes al año. Se abren nuevas puertas para entender la sutil comunicación molecular que regula nuestro cuerpo. El doctor Farid Murad, Premio Nobel de Medicina, en La Oveja Eléctrica. Pasamos ahora a la sección Aguas con la Morsa con el físico Manuel López Michelone. Pues querido Manuel, como siempre, bienvenido a La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Pues el día de hoy, Manuel, hemos estado hablando de los códigos de instrucción interna de las moléculas que pueden hacer que se restaure o no ciertos procesos de salud en el cuerpo. Y hablemos ahora entonces de los procesos de información dentro de las computadoras, dentro del mundo de la informática, que en este caso pueden hacer que se cree un daño precisamente en el cuerpo de la información que estamos viendo en programas de computación, o en este caso, pues estamos hablando del hackeo, ¿no? Claro, sí, fíjate por ejemplo que muchas fábricas o compañías que hacen software tienen versiones de prueba. Por ejemplo, si uno se compra una netbook ahora, viene con Office, pero se puede probar por 30 días y después hay que comprarlo, porque ya no funciona. Entonces, bueno, a uno no le hace mucha gracia usar 30 días un programa y de pronto que le digan, ay, ahora hay que pagar. Porque además ya uno ya metió sus archivos, ya hizo cosas y ahora de repente tiene que trabajar con él y no tiene acceso ya a todos sus datos. Entonces el problema es cómo brincarnos esta traición en cierta medida que hacen algunas empresas. Brincarnos el password, te estás Brincarnos el diciendo. password o la clave que generan para que uno tenga la opción de poder seguir usando el programa. Esto no debemos de hacer, lo estamos diciendo nada más como ejercicio teórico, ¿no? Eso es como usar un martillo y no le vamos a romper la cabeza a nadie con eso. Y eso se llama patch, ¿no? Sí, le llaman parche en español ¿Parche? muchas veces. Sí. Se parcha el sistema y dice, ponlo en el directorio donde tienes el ejecutable y te lo parcha. Y ya funciona. Sin ninguna necesidad de clave. Así es. Pero ojo, para que no nos sintamos tan desesperanzados, muchas veces te cuelan virus. Sí, hay mejores maneras de hacer las cosas. Una de ellas es conseguir un programa que hace lo mismo, pero de código abierto. Claro, y que son gratuitos. Que son gratis y que ya no tenemos problema de que nos piden clave ni nos piden nada y que además leen todo lo que leen los otros programas y que son tan funcionales. Yo cuando tuve ese problema con Word,
dije, ya no quiero Word. Entonces me bajé OpenOffice y estoy el más feliz. Pues como siempre te agradecemos tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Manuel. Pepe. Y bien, pues pasamos ahora a la sección Veo Veo con Miriam Moscona, la mosca eléctrica. Querida Miriam, como siempre, bienvenida a La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Oye, pues cada vez más veo tu interés en la ciencia, el asombro que te causa la ciencia. Yo sé que, por supuesto, hay un asombro ante la belleza de la poesía, pero también ante lo que se genera ahí en la naturaleza, ¿no? Pues cómo no, es impresionante. Por ejemplo, al hacer esta nota sobre los ribosomas, me sentí muy sorprendida al encontrar que adentro de todas las células, de todos los seres vivos, existen estos ribosomas, y por eso el Premio Nobel de Química de este año distingue a 3 investigadores que han dedicado, digamos, años de trabajo a entender mejor los ribosomas, que producirán mejores antibióticos y mucho menos dañinos para el cuerpo, además de entender mejor, digamos, el surgimiento, el origen de la vida misma. Es en realidad un misterio y al mismo tiempo algo en lo que se va avanzando cada vez más. Al que se le asoma la ciencia, ¿verdad? Y fíjate que necesitan aparatos sofisticadísimos, electrónicos, para poder ver imágenes como las que vamos a ver el día de hoy. Pues veámoslas. El mapeo del ribosoma es uno de los logros reconocidos por la Fundación Nobel de este año para el área de química. Allí donde se produce una fábrica de las proteínas esenciales para la vida y que constituyen una de las maquinarias más complejas y sofisticadas de las células. En la imagen que vemos en este momento, distinguimos unos crecimientos en color café. Esas son las proteínas que fabrica el ribosoma y sin lo cual la vida no sería posible. Como no existen seres vivos capaces de vivir sin ribosomas, son el blanco perfecto para ser atacados por alguna medicina. Muchos de los antibióticos matan las bacterias al bloquear las funciones de los ribosomas. Sin embargo, las bacterias se han vuelto resistentes de una forma creciente. Así que necesitamos nuevos antibióticos para viejos males. Nosotros le contamos esto en un segundo y de una forma exageradamente sucinta, pero a estos 3 investigadores le ha tomado la vida entera llegar a entender al ribosoma, sin el cual la oveja tampoco estaría en este mundo. Con los secretos de la naturaleza, con las obras de arte que nos revelan los sofisticados lentes de los microscopios, llegamos al final de esta emisión. Los esperamos la próxima semana en La Oveja Eléctrica, aquí, en Canal 22. Somos una opción. Nos encontramos con la doctora Raquel Katz, experta en los problemas de migraña y de dolores de cabeza. Veremos cómo la ciencia nos puede ayudar a resolver esos terribles dolores de cabeza. Los esperamos en La Oveja Eléctrica. Aquí en Canal 22. No se lo pierdan.